Mi nombre es Analía Bior, soy de Florida, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y pertenezco al grupo Freedom and Whiskey, el taller de lectura, ¿no? De Marathon Gaps. Y pertenezco al grupo hace, ya va a ser 3 años, ¿sí? Bueno, y hoy tengo el honor de leerles el comienzo del 6º libro de la saga de Forastera, que es Viento y Ceniza. Bueno, voy a empezar leyéndoles el prólogo, que dice así: el tiempo es una de las muchas cosas que la gente atribuye a Dios. Siempre está ahí, persistente, y no tiene final. Existe la noción de que es todopoderoso, puesto que nada puede oponerse al tiempo, ¿no es cierto? Ni montañas, ni ejércitos. Y el tiempo, desde luego, lo cura todo. Con el tiempo suficiente, todo se resuelve. Todos los dolores se engloban, todas las adversidades desaparecen, todas las pérdidas se clasifican. Polvo eres y en polvo te convertirás. Recuérdelo. Y si el tiempo se parece en algo a Dios, supongo que la memoria debe ser el diablo. Vamos a leer el primer capítulo. Rumores de guerra. Y el 1 es una conversación interrumpida. El perro fue el primero que se percató de su presencia. Con lo oscuro que estaba, Ian Murray sintió, más que vio, que la cabeza de Arroyo se alzaba de repente cerca de su muslo, con las orejas erguidas. Puso una mano sobre el cuello del perro y sintió que los pelos de esa zona se erizaban en una señal de advertencia. Había tanta sintonía entre ambos que Ian ni siquiera pensó conscientemente hombres, sino que llevó la mano al cuchillo y permaneció inmóvil, respirando y escuchando. El bosque estaba en silencio. Faltaban aún varias horas para el amanecer. Y el aire estaba en calma como el de una iglesia. Una bruma densa como incienso se elevaba lentamente del suelo. Ian se había tumbado a descansar en el tronco caído de un gigantesco tulipero, puesto que prefería las cosquillas de las cochinillas a que se filtrara humedad entre sus ropas. Su mano seguía sobre el cuello del perro esperando. Rollo gruñía con un ronquido grave y constante que Ian apenas podía oír, pero que percibía fácilmente como una vibración que subía por su brazo y despertaba cada nervio de su cuerpo. No se había quedado dormido, ya casi nunca dormía de noche, sino que había permanecido inmóvil mirando la bóveda celeste, absorto en su habitual discusión con Dios. La quietud había desaparecido con el movimiento de Arroyo. Se sentó lentamente con las piernas colgando a un costado del tronco, semipodrido, con el corazón latiéndole cada vez más deprisa. La inquietud de Arroyo no se había disipado, pero su cabeza giró siguiendo algo invisible. Era una noche sin luna. Ian alcanzaba a ver las débiles siluetas de los árboles y las sombras inquietas de la noche, pero nada más. Entonces los oyó. Eran sonidos de pasos. Estaban aún a bastante distancia, pero se acercaban cada vez más. Se puso en pie y entró lentamente en un charco oscuro debajo de un pino. Chasqueó la lengua. Rollo dejó de gruñir y lo siguió, silencioso como el lobo que había sido su padre. El lugar de reposo de Ian daba a un sendero de venados. Los hombres que lo seguían no estaban cazando. Hombres blancos, eso sí que era extraño, más que extraño incluso. No podía verlos, pero no era necesario. El ruido que hacían era inconfundible. Los indios, cuando se trasladaban,
no eran silenciosos y muchos de los montañeses con los que vivían podían moverse como fantasmas en el bosque. Pero Jan no tenía ninguna duda. Metal era eso. Estaba oyendo el tintineo de arreos, el choque de botones y hebillas y cañones de escopetas. Muchos, tan cerca que ya empezaba a olerlos. Se inclinó un poco hacia adelante, con los ojos cerrados para olfatear lo mejor que pudiera y obtener pistas. Llevaban pieles. Le llegó el olor del pelo frío y sangre seca que probablemente había despertado a Rollo. Pero seguramente no eran tramperos, eran demasiados. Los tramperos viajaban solos o como mucho en parejas. Hombres pobres y sucios, no eran tramperos, tampoco cazadores. Era fácil conseguir presas en esa época del año, pero ellos solían a hambre y al sudor de la mala bebida. Ya estaban cerca, tal vez a unos 3 metros del lugar en que él se encontraba. Rollo soltó un leve bufido y una vez más Jan le cerró el hocico con la mano, pero los hombres hacían demasiado ruido como para oírlo. Contó las pisadas, el ruido de las cantimploras y las cajas de balas, los gemidos causados por los pies heridos y los suspiros de fatiga. 23 hombres, calculó, y había una mula, no, 2 mulas con ellos. Oyó el crujido de alforjas cargadas y una respiración pesada y afligida como la de las mulas. Los hombres jamás los habrían detectado, pero algún raro movimiento del aire llevó el olor de Rollo hasta las mulas. Un rebuzno ensordecedor rasgó la oscuridad y el bosque a su alrededor estalló con el ruido de golpes y gritos de alarma. Jan ya estaba corriendo cuando oyó disparos tras él. ¡Ah, tía! Algo lo golpeó en la cabeza y cayó hacia adelante. ¿Lo habían matado? Disculpa. No. Rollo, alterado, le metía el hocico mojado en la oreja. La cabeza le zumbaba como una colmena y veía brillantes relámpagos de luz delante de los ojos. ¡Corre, Ruiz!, jadeó empujando al perro. ¡Huye! ¡Vete! El animal vaciló, gimiendo desde lo más profundo de su garganta. Jan no podía ver, pero sintió que el gran cuerpo lo embestía y giraba y volvía a girar indeciso. Ruiz se apoyó sobre las manos y las rodillas, urgiéndole a marcharse, y Rollo por fin obedeció y corrió como lo habían entrenado. No tenía tiempo de correr él también, incluso que pudiera haberse incorporado. Cayó boca abajo, hundió las manos y los pies en el mantillo y se agitó como un poseso, enterrándose cada vez más. Un pie se clavó entre sus omóplatos, pero el jadeo que le provocó quedó amortiguado por las hojas mojadas. No importaba, hacían demasiado ruido. Quien fuera que lo había pisado no se había dado cuenta. Lo habían golpeado de refilón al pasar sobre él presas del pánico, sin duda pensando que se trataba de un tronco podrido. Los disparos cesaron, los gritos no, pero Jan no podía entenderlos. Sabía que estaba tumbado boca abajo, con las mejillas frías por la humedad y el hedor de hojas muertas en la nariz, pero se sentía como si estuviera muy borracho, con el mundo girando lentamente a su alrededor. La cabeza no le dolía demasiado, más allá del primer estallido de dolor, pero parecía que no podía levantarla. Se le ocurrió la idea de que si moría allí, nadie se enteraría. Su madre se preocuparía, pensó, al no saber qué había sido de él. Los ruidos se hicieron cada vez más débiles, más ordenados. Alguien seguía gritando. Parecía que daba órdenes. Se marchaban. Entonces se le ocurrió que podría llamar su atención. Si sabían que era blanco, tal vez lo ayudarían, o tal vez no. Permaneció inmóvil. Si iba a morir, no podrían ayudarlo. Si no, su ayuda no sería necesaria. Bueno, es justo lo que pedí, ¿no?, pensó, reanudando su conversación con Dios. Una señal, dije, pero no esperaba que respondieras tan pronto.
Ahora vamos al capítulo 2. No sé si me escuchan bien, si está todo bien. Capítulo 2. La cabaña holandesa. Marzo de 1773. Nadie sabía que había una cabaña allí, hasta que Kitty Lindsey vio las llamas cuando subía por el barranco. No la habrían visto, dijo tal vez por sexta vez, si no hubiera sido porque estaba oscureciendo. Si hubiera sido de día, nunca me habría dado cuenta de que estaba allí. Nunca. Se pasó una mano temblorosa por la cara, incapaz de apartar la vista de la fila de cadáveres que yacían al borde del bosque. ¿Fueron los salvajes, Bagdad? No les han arrancado la cabellera, pero es posible que... No. Jamie volvió a posar con suavidad el pañuelo manchado de hollín sobre su cara azulada y de ojos abiertos de una niña pequeña. Ninguno de ellos está herido. Seguramente te diste cuenta de ello cuando lo sacaste de allí, ¿verdad? Lindsey negó con la cabeza, con los ojos cerrados, y se estremeció. Eran las últimas horas de la tarde de un día fresco de primavera, pero todos los hombres estaban sudando. No miré, dijo simplemente. Mis propias manos estaban como el hielo, entumecidas e insensibles con la piel gomosa de la mujer sin vida que estaba examinando. Llevaban muertos más de un día. El rigor mortis ya había pasado, dejándolos flácidos y helados, pero el tiempo frío de la primavera en la montaña los había protegido, por el momento, de las humillaciones más brutales de la putrefacción. Traté de que mi respiración no fuera muy profunda. El aire traía el olor amargo de algo quemado. Cada tanto se elevaban volutas de humo de las ruinas calcinadas de la diminuta cabaña. Vi de reojo que Roger pateaba un tronco cercano. Luego se agachaba y levantaba algo del suelo. Kenny había llamado a nuestra puerta bastante antes del amanecer. Habíamos acudido a toda prisa, incluso sabiendo que era demasiado tarde para prestarles ayuda. También habían venido algunos de los arrendatarios de las granjas del cerro de Fraser. Evan, hermano de Kenny, estaba junto a Fergus y Ronnie Sinclair en un pequeño grupo bajo los árboles, hablando en gaélico y en voz baja. ¿Sabes qué le has ocurrido, Sassenach? Jamie, con gesto de preocupación, se agachó a mi lado. Me refiero a los que están debajo de los árboles. Ya me he dado cuenta de qué fue lo que mató a esa pobre mujer. El viento agitó las largas faldas de la mujer y las levantó, dejando al descubierto unos pies largos y delgados, calzados con zuecos de cuero. A los costados yacía un par de manos también largas. Había sido alta, aunque no tan alta como Brianna, pensé, y busqué automáticamente el pelo brillante de mi hija, que se balanceaba entre las ramas al otro extremo del claro. Yo había levantado el delantal de la mujer para cubrirle la cabeza y la parte superior del cuerpo. Tenía las manos rojas, con los nudillos endurecidos por el trabajo y callos en las palmas, pero por la firmeza de los muslos y la delgadez de su cuerpo deduje que no tendría más de 30 años, probablemente mucho menos. Era difícil de decir si había sido bonita. No creo que muriera a causa del fuego, dije. Miré las piernas y los pies están intactos. Debió de caer sobre la chimenea. Su pelo ardió y el fuego prendió los hombros de su vestido. Luego las llamas se extendieron por toda la casa. Sí, tiene sentido, pero ¿qué fue lo que los mató, Sassenach? Los otros están algo chamuscados, aunque ninguno tan quemado como ella. Debieron de morir antes de que la cabaña se incendiase, puesto que ninguno intentó escapar. ¿Alguna enfermedad? ¿Mortal, tal vez? No lo creo. Déjame volver a examinar a los demás. Caminé lentamente hacia la hilera de cuerpos inmóviles con los rostros cubiertos por una tela y me agaché sobre cada uno de ellos para volver a mirar debajo de sus improvisadas mortajas. En esos tiempos había bastantes enfermedades que podían matar rápidamente. Sin antibióticos disponibles y sin ninguna forma de administrar líquidos salvo por la boca o el recto, una simple diarrea podía matar en 24 horas. A menudo
Veía casos así como para reconocerlos fácilmente, como le sucede a cualquier médico, y yo llevaba más de 20 años en el oficio. Cada tanto encontraba casos en este siglo con los que jamás me había topado en el mío, como enfermedades parasitarias particularmente horribles, transmitidas desde los trópicos con el comercio de los esclavos. Pero estaba segura de que no era ningún parásito lo que había acabado con la vida de aquellas pobres almas, ni tampoco ninguna enfermedad que yo conociera dejaba aquellas señales en sus víctimas. Todos sus cuerpos, la mujer quemada, otra mujer mucho mayor y 3 niños, habían sido hallados en el interior de la casa en llamas. Kenny los había sacado justo antes de que el tejado se hundiera y luego había cabalgado en busca de ayuda. Al parecer, todos estaban muertos antes de que el fuego empezara, todos muertos prácticamente al mismo tiempo. Entonces, seguramente, el fuego se habría iniciado poco después de que la mujer cayera muerta sobre la chimenea. Las víctimas estaban ubicadas cuidadosamente bajo las ramas de un gigantesco abeto negro, mientras los hombres comenzaban a cavar una tumba cerca de allí. Brianna permanecía de pie junto a la niña más que pequeña, con la cabeza inclinada. Me acerqué a arrodillarme al lado del cuerpecillo y ella se arrodilló conmigo al otro lado del cadáver. ¿Qué ha sido?, preguntó en voz baja. ¿Veneno? Creo que sí. ¿Qué te ha hecho pensar eso? Ella señaló con un gesto el rostro teñido de azul. Había tratado de cerrar los ojos, pero abultaban demasiado debajo de los párpados, confiriéndole a la niñita una mirada de horror y alarma. Los rasgos pequeños, aún no formados, estaban retorcidos en un rictus de agonía y había restos de vómito en las comisuras de los labios. «El manual de la Girl Scout», respondió Brianna. Miró de reojo a los hombres, pero no había nadie lo bastante cerca como para oírla. «Nunca comas ninguna seta que no conozcas», citó. «Hay muchas clases que son venenosas, pero solo los expertos pueden distinguirlas». Roger encontró estas, que crecían en forma de anillo junto a aquel tronco. Sombreretes húmedos y carnosos, de color beige, con manchas blancas como verrugas, laminillas abiertas y tallos finos tan claros que parecían casi fosforescentes a la sombra del abeto. Tenían un aspecto agradable y terroso que ocultaba sus mortíferos efectos. «Setas pantera», dije como para mí misma. O así es como lo llamarán en el futuro, una vez que alguien se disponga a bautizarlos correctamente. Pantherinus, porque matan rápidamente como el ataque de un felino. Vi que la piel del antebrazo de Brianna se erizaba, levantando sus vellos suaves y dorados. Ella inclinó la cabeza y dejó caer al suelo el resto de aquellas setas mortales. ¿Quién en su sano juicio comería setas venenosas?, preguntó, limpiándose la mano en la falda con un repentino estremecimiento. Personas que no sabía que lo eran, personas que tenían hambre, tal vez, respondí en voz baja. Cogí la mano de la niñita muerta y seguí con los dedos los delicados huesos de su antebrazo. El pequeño vientre mostraba señales de hinchazón, aunque no podía decir si se debía a la desnutrición o se produjeron post-mortem, pero la clavícula era afilada como la hoja de una hoz. Todos los cuerpos estaban delgados, aunque no llegaban a ser escuálidos. Levanté la mirada hacia la sombra azulada y oscura de la ladera que estaba encima de la cabaña. Todavía no había llegado la temporada de recolección, pero había comida en abundancia en el bosque para aquellos que podían reconocerla. Jamie se acercó y se arrodilló a mi lado, posando suavemente una mano grande en mi espalda. A pesar del frío que hacía, un chorro de sudor le corría por el cuello y su tupido pelo ceniciento se había oscurecido a la altura de la sien. «La tumba está lista», dijo hablando en voz baja, como si temiera asustar a los niños. «¿Eso fue lo que mató a la niña?», señaló los hongos esparcidos.
Creo que sí, y también a todos los demás. ¿Has echado un vistazo por los alrededores? ¿Alguien sabe quiénes son? No son ingleses, la vestimenta no concuerda. Si fueran alemanes, seguramente se habrían ido a Salem, porque esas personas suelen moverse en clanes y no están inclinados a establecerse de manera aislada. Es posible que estos fueran holandeses. Señaló con un gesto los zuecos de madera tallada de los pies de la anciana, agrietados y manchados por el uso. No queda ningún libro ni otros papeles, si es que hubo alguna vez, nada que pudiera indicarnos sus nombres, pero no llevaba mucho tiempo aquí. Una voz grave y quebrada me hizo levantar la mirada. Había llegado Roger. Se acuchilló junto a Brianna, señalando con la cabeza los restos humeantes de la cabaña. Habían trazado una pequeña huerta en la tierra, pero las pocas plantas que asoman no son más que brotes, hojas tiernas y endebles, ennegrecidas por las últimas heladas. No hay cobertizos, ninguna señal de ganado, mulas o cerdos. Nuevos inmigrantes, dijo Roger en voz baja, ningún sirviente. Esta familia no estaba acostumbrada a trabajar al aire libre. En las manos de la mujer había ampollas y cicatrices recientes. Inconscientemente se frotó la rodilla cubierta por un pantalón de confección casera. Sus palmas ya estaban tan encallecidas como las de Jamie, pero en otra época había sido un académico de piel suave y recordaba el dolor que le había causado su propia adaptación. Me pregunto si habrán dejado familiares en Europa, murmuró Brianna. Apartó el pelo rubio de la frente de la niñita y volvió a cubrirle la cara con el pañuelo. Vi que su garganta se movía cuando tragaba saliva. Jamás sabrán qué les ocurrió. No, Jamie se incorporó bruscamente. Dicen que Dios protege a los necios, pero creo que hasta el Todopoderoso pierde la paciencia de vez en cuando. Se apartó haciendo gestos en dirección a Lindsay y a Sinclair. «Buscad al hombre», le dijo a Lindsay. «¿El hombre?», preguntó Roger y entonces cayó en la cuenta. «Claro, ¿quién construyó esa casa?» «Podrían haberlo hecho las mujeres», señaló Bree. «Tú sí», respondió él torciendo un poco la boca mientras miraba de soslayo a su esposa. Brianna se parecía a Jamie en algo más que en el color de la piel. Medía más de 1,80 m, sin zapatos, y tenía la fuerza de su padre en los brazos y las piernas. «Es posible, pero no lo hicieron ellas», interrumpió Jamie. Señaló con un gesto la estructura de la cabaña, donde unos escasos muebles todavía conservaban sus frágiles formas. Mientras yo miraba lo que él había indicado, el viento del anochecer comenzó a soplar, azotando las ruinas, y la sombra de un banco se desmoronó sin hacer ruido, convirtiéndose en cenizas, generando ráfagas de hollín y partículas carbonizadas que flotaban sobre el suelo como fantasmas. «¿A qué te refieres?». Me puse en pie y me acerqué a él mirando la casa. «No hay nada de metal en la casa», dijo señalando la chimenea ennegrecida donde yacían los restos de un caldero. «Ninguna olla, salvo aquella, que es demasiado pesada para que se la llevaran. Ninguna herramienta, ni siquiera un cuchillo ni un hacha. Y tú misma puedes ver que quien quiera que construyera esta cabaña debió de utilizar alguna herramienta». Era cierto. Los troncos no estaban descortezados, pero en las muescas y los extremos había claras marcas de haber sido cortados con un hacha. Roger frunció el ceño, levantó una larga rama de un pino y comenzó a hurgar entre las pilas de cenizas y escombros, tratando de asegurarse. Kenny, Lindsay y Sinclair no se molestaron. Jamie les había dicho que buscaran a un hombre, y de inmediato se dispusieron a hacerlo. Fergus los acompañó. Evan, Lindsay, su hermano Murdo y los McGillivray comenzaron a reunir piedras para cubrir las tumbas. Quizá hubiera un hombre y las abandonó. Es posible que esa mujer creyera que no sobrevivirían solas, y por tanto se quitó su propia vida y las de sus hijos para evitar una agonía prolongada a causa del frío y el hambre. ¿Las abandonó y se llevó todas sus herramientas? Por Dios, espero que no. Me santigué y al pensar en ello, a pesar de que
El tiempo que lo hacía, dudaba de que fuera verdad. ¿No se habrían marchado en busca de ayuda, incluso con las niñas? Ya casi no hay nieve. Solo los desfiladeros más altos seguían cubiertos de nieve y si bien los senderos y las pendientes de la montaña estaban húmedas y llenas de barro, hacía por lo menos un mes que eran transitables. He encontrado al hombre, anunció Roger, interrumpiendo mis pensamientos. Justo allí. La luz comenzaba a disminuir, pero de todas formas me di cuenta de que había empalidecido. Y con razón. La silueta retorcida que había descubierto debajo de las maderas de una pared derrumbada era lo bastante aterradora como para que cualquiera sintiera la necesidad de hacer una pausa. Carbonizado hasta la negrura, las manos levantadas en la postura de boxeador tan habitual en aquellos que mueren quemados. Era incluso difícil estar seguro de que se trataba de un hombre, aunque a mí me parecía que así era, por lo que podía ver. Las especulaciones sobre el hallazgo de ese nuevo cuerpo se interrumpieron cuando se oyó un grito desde el borde del bosque. «Los hemos encontrado, milord». Todos dejamos de contemplar el nuevo cadáver para mirar a Fergus, que gesticulaba junto a los árboles. ¿Los? Claro que sí. 2 hombres esta vez, despatarrados en el suelo a la sombra de los árboles, no juntos, pero tampoco muy separados, a corta distancia de la casa, y ambos, por lo que podía ver, probablemente muertos de intoxicación por las setas. «Aquel no es holandés», dijo Sinclair, tal vez por 4ª vez, sacudiendo la cabeza cerca de un cuerpo. «Podría serlo», señaló Fergus dubitativo. Se rascó la nariz con la punta del garfio que llevaba donde debería haber estado la mano izquierda. «¿De las Indias Orientales? No». Uno de los cuerpos era el de un hombre negro, el otro era blanco, y ambos llevaban ropas indefinidas de confección casera, camisas y pantalones, sin abrigos a pesar del clima frío. Estaban descalzos. «No», dijo Jamie frotándose la mano contra sus propios pantalones como si quisiera librarse del roce de los muertos. «Los holandeses tienen esclavos en Barbuda, es cierto, pero estos están mejor alimentados que la gente de la cabaña. No vivían aquí. Además...» Vi que sus ojos se clavaban en los pies de los muertos que estaban mugrientos a la altura de los tobillos y muy encallecidos, pero en general estaban limpios. La planta de los pies del negro tenían un color rosado amarillento, sin manchas de barro ni hojas sueltas entre los dedos. Aquellos hombres no habían caminado descalzos por el bosque, eso era evidente. De modo que tal vez había más hombres. Cuando estos murieron, sus compañeros le quitaron los zapatos y cualquier otra cosa de valor, añadió Fergus en tono práctico, y huyeron. «Sí, es posible». Jamie frunció los labios, recorriendo lentamente el jardín con la mirada, pero el suelo estaba lleno de huellas y matojos arrancados, y la totalidad del jardín estaba cubierto de cenizas y pedacitos de madera carbonizada. Parecía como si hubiera pasado por allí una manada de hipopótamos. Ojalá el joven Ian estuviera aquí. Él es el mejor rastreador que conozco. Tal vez podrías decirnos qué ocurrió, cuántos eran y en qué dirección se marcharon. El propio Jamie no era un mal rastreador. Estaba anocheciendo deprisa, incluso en el claro donde se hallaba la cabaña incendiada. La oscuridad estaba creciendo, arremolinándose debajo de los árboles, arrastrándose como el aceite por la tierra marchita. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte, donde unas cintas de nubes comenzaban a teñirse de dorado y rosa cuando el sol se ponía detrás de ellas. Y sacudió la cabeza. «Enterradlos, luego nos iremos», decidió. No obstante, quedaba otro triste descubrimiento por hacer. El hombre, el único de todos los muertos, no había fallecido por el fuego o el veneno. Cuando levantaron el cadáver carbonizado para transportarlo hasta la tumba, algo cayó del cuerpo y aterrizó con un ruido sordo y pesado sobre el suelo. Brianna lo cogió y lo limpió frotándolo contra su vestido.
Supongo que pasaron esto por alto, dijo en un tono algo sombrío, levantándolo. Era un cuchillo o una hoja de un cuchillo. El mango de madera se había quemado hasta desaparecer y la hoja estaba retorcida por el calor. Sobreponiéndome al hedor denso y agrio de la carne y la grasa quemadas, me incliné sobre el cadáver, palpando suavemente el tronco. El fuego destruye muchas cosas, pero conserva otras muy extrañas. La herida triangular era muy visible, marcada por el fuego debajo de las costillas. Lo apuñalaron, dije, y me limpié las manos sudorosas en mi propio vestido. Lo mataron, señaló Bree, mirándome a la cara. Y luego su esposa miró a la joven en el suelo con el vestido que le cubría la cabeza. Preparó un guiso con las setas y todos lo comieron, los niños también. El claro quedó en silencio, salvo por los chillidos lejanos de los pájaros de la montaña. Yo oía mi propio corazón latiendo dolorosamente en mi pecho. ¿Venganza o simplemente desesperación? Sí, es posible, dijo Jamie quedamente. Lo llamaremos accidente. Depositaron al holandés y a su familia en una tumba y a los dos desconocidos en otra. Al caer el sol empezó a soplar un viento frío que hizo que el vestido se moviera en la cara de la mujer cuando la levantaron. A causa de la impresión, Sinclair dejó escapar un extraño grito y casi soltó el cuerpo. La mujer ya no tenía rostro ni pelo. Su delgado cuello se estrechaba bruscamente y se convertía en restos carbonizados. La carne de su cabeza había desaparecido por completo, dejando una calavera extrañamente diminuta, donde sus dientes sonreían con una frivolidad desconcertante. La bajaron apresuradamente a la tumba poco profunda con sus hijos y su madre a su lado, y dejaron que Brian y yo hiciéramos un pequeño montón de piedras sobre la sepultura, según la antigua tradición escocesa, para señalar el lugar y protegerla de las bestias salvajes, mientras otros cavaban una última morada un poco más rudimentaria para los dos hombres descalzos. Cuando el trabajo estuvo terminado, todos nos reunimos con los rostros pálidos y en silencio, en torno a los flamantes montículos. Vi que Roger se paraba cerca de Brianna, rodeándole la cintura en un gesto de protección. Un pequeño estremecimiento, que a mí me pareció que no tenía nada que ver con el frío, la recorrió de la cabeza a los pies. El hijo de ambos, Jamie, tenía alrededor de 1 año menos que la niña más pequeña. ¿Dirás algunas palabras, Macduff? Kenny Lindsay miró a Jamie con actitud de interrogación, al tiempo que se acomodaba la gorra de lana de modo que le protegiera las orejas del frío cada vez más intenso. Ya casi había anochecido y nadie quería permanecer allí mucho tiempo. Tendríamos que acampar lo más lejos posible del hedor del incendio, y eso sería bastante difícil en la oscuridad. Pero Kenny tenía razón. No podíamos marcharnos sin llevar a cabo al menos una mínima ceremonia simbólica, una despedida a los desconocidos. No, que hable Roger Mac. Si estas personas eran holandesas, lo más probable es que fueran protestantes. Aunque había poca luz, vi la mirada de furia que Brianna le dirigió a su padre. Era cierto que Roger era presbiteriano, pero también lo eran Tom Christie, un hombre mucho mayor cuyo adusto rostro reflejaba su opinión sobre esa reunión. La cuestión de la religión, sin embargo, no era más que un pretexto. Todos lo sabían, incluso Roger. Roger se aclaró la garganta con un ruido que parecía el de un lienzo que se rasga. Un sonido siempre doloroso, pero que ahora también tenía un elemento de ira. De todas formas, no protestó y miró directamente a los ojos de Jamie mientras ocupaba su sitio delante de la tumba. Yo había supuesto que se limitaría a recitar el Padre Nuestro, o tal vez uno de los salmos más moderados, pero fueron otras palabras que le vinieron a la mente.
He aquí que yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Ha vallado mi camino y no pasaré, sobre mis veredas ha puesto tinieblas. Su voz había sido profunda antes y hermosa. Ahora sonaba ahogada con nada más que una áspera sombra de su antigua belleza. Pero había suficiente fuerza en la pasión con que la recitaba, lo que hizo que todos los que lo oíamos bajáramos nuestras cabezas con los rostros perdidos en la penumbra. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me ha arruinado por completo y perezco, y me ha arrebatado toda esperanza como árbol arrancado. Su expresión era resuelta, pero sus ojos se posaron durante un momento en el tocón carbonizado que la familia holandesa hubiera usado como superficie para cortar madera. Alejó de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes me fallaron y mis conocidos se olvidaron de mí. Vi que los 3 hermanos Lindsay se miraban y se acercaban entre sí para protegerse de la fuerza cada vez mayor del viento. Amigos míos, tened piedad de mí, dijo, y su voz se volvió más queda hasta que se hizo difícil oírlo por encima de los suspiros de los árboles, porque la mano de Dios me ha tocado. Brianna hizo un ligero movimiento a su lado. Y Roger volvió a aclararse la garganta con fuerza, estirando el cuello, y pude atisbar fugamente la cicatriz de la cuerda que lo había mutilado. Ojalá que mis palabras fuesen escritas, ojalá que se escribiese en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Pasó la vista lentamente de una cara a la otra. Luego inhaló un profundo aliento antes de continuar recitando con la voz quebrada. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de hecha esta, mi piel en mi carne, he de ver a Dios, y mis ojos lo verán y no otros. Se detuvo y se oyó un breve suspiro colectivo cuando todos soltaron el aliento que contenían hasta el momento. Pero Roger aún no había terminado. Extendió la mano hacia Brie y la agarró con fuerza. Pronunció las últimas palabras casi para sí mismo. Temed de la espada, porque el furor de la misma sobreviene a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Me estremecí y la mano de Jamie rodeó la mía, fría pero fuerte. Él me miró y yo le devolví la mirada. Sabía lo que estaba pensando. Al igual que yo, no estaba pensando en el presente, sino en el futuro, en un pequeño artículo que aparecía 3 años más tarde en las páginas del Wilmington Gazette, con fecha del 13 de febrero de 1776. Con profundo pesar comunicamos la noticia de la muerte en un incendio de James Mackenzie Fraser y su esposa Claire Fraser en una conflagración que destruyó su casa en la colonia del Cerro Fraser la noche del 21 de enero pasado. El señor Fraser, sobrino del difunto Héctor Cameron de la plantación de River Run, nació en Broxturach, Escocia. Era muy conocido y profundamente respetado en la colonia. No deja ningún hijo que lo sobreviva. Había sido fácil hasta el momento no pensar en aquello. Estaba muy lejos en el futuro y seguramente se podría modificar. Después de todo, hombre prevenido vale por 2, ¿no es así? Contemplé el montón de piedras y un escalofrío aún más profundo me atravesó. Me acerqué más a Jamie, puse mi otra mano sobre su brazo. Él cubrió mi mano con la suya y la apretó con fuerza, como para tranquilizarme. No, me dijo en silencio, no permitiré que ocurra. Sin embargo, cuando salimos del desolado claro, no pude quitarme de la cabeza una imagen vívida. No era la cabaña incendiada, ni los lamentables cuerpos, ni la patética huerta. La imagen que me acosaba
acosaba era una que había visto algunos años antes, una tumba en las ruinas de Bewley Priory, en la parte alta del Highland escocesas. Era la tumba de una dama noble con su nombre coronado por la talla de una calavera sonriente, muy similar a la que se ocultaba debajo del vestido de la holandesa. Debajo de la calavera estaba su lema: Hori mihi era Stevie sic transit gloria mundi. No sé si lo leí bien. Hoy por ti, mañana por mí. Así pasa la gloria del mundo. Qué capítulo, ¿eh? Fuerte. Ahora vamos por el 3. Mantén cerca a tus amigos. Regresamos al cerro de Fraser al día siguiente, justo antes del crepúsculo, y encontramos a un visitante que nos aguardaba. El mayor Donald MacDonald, antiguo miembro del ejército de su majestad, y hasta hacía muy poco parte de la guardia personal de la caballería ligera del gobernador Tryon. Estaba sentado en la entrada de nuestra casa con mi gato sobre las piernas y una jarra de cerveza a un lado. «¡Señora Fraser!» «A sus pies, señora», gritó cordialmente cuando me vio llegar. Trató de incorporarse, pero dejó escapar un gemido cuando Atso, como protesta por la pérdida de su confortable asiento, clavó las uñas en los muslos del mayor. «Siéntese, mayor», dije. Él se dejó caer con una mueca de dolor, pero se abstuvo noblemente de arrojar a Atso a los arbustos. Me acerqué al escalón de la entrada y me senté a su lado, suspirando aliviada. «Mi marido está ocupándose de los caballos. Vendrá enseguida». «Según veo, alguien ya lo ha recibido como es debido». Señalé la cerveza que él inmediatamente me ofreció con un gesto distinguido, limpiando el borde de la jarra con la manga. «Oh, sí, señora», sintió. «La señora Buck ha hecho todo lo que ha podido para que me sintiera cómodo». Para no parecer poco cordial, acepté la cerveza que, a decir verdad, me sentó muy bien. Jamie estaba ansioso por volver y habíamos estado cabalgando desde el amanecer, con tan solo un breve intervalo para descansar al mediodía. «Es una cerveza excelente», dijo el mayor, sonriendo cuando me oyó exhalar después de beberla con los ojos entrecerrados. «¿La ha preparado usted misma?» Negué con la cabeza y bebí otro sorbo, antes de devolverle la jarra. «No, lo ha hecho Lizzie Wemyss». «Oh, su esclava, sí, por supuesto. Por favor, felicítela de mi parte». «¿No está aquí?» Miré la puerta abierta tras él, un poco sorprendida. A esa hora del día suponía que Lizzie se encontraría en la cocina preparando la cena. Ahora que me fijaba, no olía a comida. No, ella está... El mayor juntó las cejas en un esfuerzo por recordar y me pregunté cuán llena habría estado la jarra cuando él puso las manos encima. No quedaba más que unos pocos centímetros del líquido en el vaso. «Ah, sí. Fue a casa de los McGillivray con su padre», me dijo la señora Buck, «para visitar a su prometido, creo». «Sí, está prometida con Manfred McGillivray, pero la señora Buck está en el depósito», dijo señalando el pequeño cobertizo en la ladera de la colina. «Algo relacionado con queso, creo que dijo. Ha tenido la amabilidad de ofrecerme una tortilla para la cena». Ah, me relajé un poco más, mientras el polvo del viaje se asentaba como la cerveza. Suponía que la señora Buck le había contado a dónde habíamos ido, pero el mayor no hizo ninguna mención a ese tema, ni tampoco el motivo que lo había traído al cerro. Por supuesto que no. Para hablar de cuestiones serias, esperaría a Jamie, como era apropiado. Yo era una mujer, así que solo podía esperar una cortesía impecable y algunos inofensivos chismorreos de sociedad. Evidentemente, yo podía cotillar, pero necesitaba estar preparada. No tenía un talento natural para ello. Sus relaciones con mi gato parecen haber mejorado. Aventuré, eché una mirada involuntaria a su cabeza, pero su peluquín había sido reparado por una mano experta. En un principio establecido de la política, creo, mantén cerca a tus amigos, pero más cerca aún a tus enemigos. Disculpen.
Muy sabio, asentí con una sonrisa. No llevará mucho tiempo esperando, ¿verdad? Se encogió de hombros, dando a entender que cualquier espera era irrelevante. Las montañas tenían su propio tiempo y un hombre sabio no intentaba que corriera más deprisa. MacDonald era un soldado experimentado que había viajado mucho, pero había nacido en Petrolchie, lo bastante cerca de las cumbres de Highland como para conocer sus costumbres. He venido esta mañana, dijo, desde New Bern. Unas campanillas de alarma sonaron en alguna parte de mi cabeza. Habría tardado 10 días en llegar desde New Bern. Si hubiera venido directamente y el estado de su arrugado uniforme lleno de manchas de barro sugería que había sido. New Bern era el lugar donde el nuevo gobernador real de la colonia, Josiah Martin, había fijado su residencia y que MacDonald hubiera dicho desde New Bern me dejaba bastante claro que el asunto que había causado esa visita, fuera el que fuese, se había originado en New Bern. No me fiaba de los gobernadores. Eché un vistazo hacia el sendero que iba hacia la caballeriza, pero Jamie aún no estaba a la vista, aunque sí la señora Buck, que salía del depósito de alimentos. Le hizo un gesto que ella correspondió dándome la bienvenida, aunque con dificultad, puesto que llevaba un cubo de leche en una mano, otro de huevos en la otra, una vasija de manteca bajo un brazo y un gran pedazo de queso cuidadosamente encajado debajo del mentón. Bajó la empinada cuesta y pasó por la parte trasera de la casa rumbo a la cocina. Tortilla para todos, al parecer, comenté volviéndome hacia el mayor. Por casualidad, ¿han pasado por Cross Creek? Pues sí, señora, la tía de su marido le manda muchos saludos y una gran cantidad de libros y periódicos que ha traído. Aquellos días tampoco me fiaba de los periódicos, aunque los acontecimientos de los que informaban habían ocurrido sin duda alguna varias semanas o meses antes. De todas formas, proferí algunas exclamaciones de agradecimiento, deseando que Jamie se apresurara para poder excusarme. Mi pelo olía quemado y mis manos todavía recordaban el roce de la piel fría. Necesitaba un baño desesperadamente. ¿Perdón? Me había perdido parte de lo que MacDonald estaba diciendo. Él, en un gesto de cortesía, se acercó para repetírmelo, pero de pronto se sobresaltó y los ojos parecieron salirse de las órbitas. ¡Maldito gato! Atso se había abalanzado de lleno sobre las piernas del mayor, con los ojos resplandecientes, siseando como una tetera y clavando las uñas con una fuerza en los muslos. Antes de que yo pudiera reaccionar, saltó por encima del hombre de MacDonald y trepó por la ventana abierta de mi consulta que estaba detrás, rasgando los galones del mayor y torciéndole la peluca. MacDonald empezó a maldecir desenfrenadamente, pero yo no podía prestarle atención. Rollo estaba subiendo por el sendero hacia la casa. Su aspecto bajo el crepúsculo era lobuno y siniestro, pero su actitud era tan extraña que yo ya me había incorporado antes de que fuera consciente de lo que sucedía y volviera a la realidad. El perro corrió unos pasos hacia la casa, giró una o dos veces, luego volvió a internarse en el bosque, se dio la vuelta y una vez más corrió en dirección a la casa, gimiendo todo el tiempo con la cola baja y temblorosa. «¡Por Dios y por H. Roosevelt!», exclamé. Salía toda prisa del porche y corrí hacia el sendero, haciendo caso apenas del alarmado juramento del mayor a mis espaldas. Encontré a Jan unos cientos de metros más adelante, consciente pero aturdido. Estaba sentado en el suelo, con los ojos cerrados y cogiéndose la cabeza con ambas manos, como si quisiera evitar que se le partiera el cráneo. Abrió los ojos cuando me puse a su lado y me sonrió con la mirada extraviada. «Tía», dijo con voz ronca. Parecía que quería decir alguna otra cosa, pero no estaba seguro de qué. La boca se abrió, pero permaneció así, abierta con la lengua moviéndose de un lado a otro. «Mírame, Jan», dije con la mayor serenidad posible. El chico hizo lo que le pedía. Buena señal.
Estaba demasiado oscuro para ver si tenía las pupilas dilatadas de una manera normal, pero incluso en la penumbra pude ver la palidez de su rostro y el oscuro reguero de manchas de sangre que le bajaba por la camisa. Detrás de mí, por el sendero, se oyeron unos pasos apresurados. Era Jamie, seguido de cerca por MacDonald. —¿Qué ocurre, muchacho? Jamie lo agarró de un brazo e Ian se balanceó muy suavemente hacia él. Luego dejó caer las manos, cerró los ojos y se relajó en los brazos de Jamie con un suspiro. —¿Está grave? —preguntó Jamie nervioso por encima del hombro de Ian, sujetándolo mientras yo lo palpaba en busca de heridas. La espalda de su camisa estaba saturada de sangre, estaba seca, al fin y al cabo. El pelo, recogido en una coleta, también estaba endurecido por la sangre, y no tardé en encontrar la herida que tenía en la cabeza. —No lo creo. Ha recibido un duro golpe en la cabeza que le ha arrancado parte del cuero cabelludo, pero ¿crees que ha sido una hacha Tomahawk? MacDonald se acercó a nosotros prestando atención. —No —dijo Ian arrastrando las palabras con la voz amartiguada por la camisa de Jamie que le cubría la cara—. Una bala. —Fuera, perro —le ordenó Jamie a Arroyo, que había metido la nariz en la oreja de Ian, provocando un chillido contenido en el paciente y un movimiento involuntario en los hombros. —Lo examinaré mejor con luz, pero no creo que sea muy grave —dije al ver el gesto—. Después de todo, ha venido andando hasta aquí. Llevémoslo a casa. Los hombres se turnaron para ayudarlo a subir por el sendero, sosteniéndole los brazos en los hombros, y pocos minutos después el chico ya estaba tumbado boca abajo en mi consulta. Allí nos relató sus aventuras de una manera inconexa e interrumpida por pequeños gritos mientras yo le limpiaba la herida, le quitaba los pedacitos de pelo llenos de sangre coagulada y le daba 5 o 6 puntos de sutura en la cabeza. —Creí que había muerto —dijo Ian, y cogió el aire con los dientes apretados mientras yo pasaba el grueso hilo a través de los bordes de la irregular herida. —Dios mío, tía Claire, pero cuando me desperté esta mañana no estaba muerto, aunque tenía la cabeza abierta y el cerebro que se me derramaba por el cuello. —Has estado muy cerca —murmuré—. No fue una bala. —¿No me han disparado? —dije Ian en un tono de ligera indignación. Una de sus grandes manos se levantó y la aparté con un leve gesto. —Estate quieto. No, no te han disparado, pero no es mérito tuyo. Había bastante tierra en la herida, pastillas de madera y corteza. Si tuviera que adivinar, diría que uno de los tiros derribó una rama que te golpeó en la cabeza al caer. —¿Está completamente segura de que no fue una Tomahawk? El mayor también parecía defraudado. Até el último nudo y corté el hilo restante. —Me parece que nunca he visto una herida de Tomahawk, pero no lo creo. Ve los irregulares que son los bordes y aunque el corte de la cabeza es muy feo, no creo que el hueso esté fracturado. Además, según nos ha contado el muchacho, estaba completamente oscuro, añadió Jamie con lógica. Ninguna persona razonable lanzaría una hacha en el bosque oscuro, algo que no puede ver. Jamie sostenía la lámpara de alcohol para alumbrarme mientras yo trabajaba. La acercó un poco más, de modo que pudiéramos ver no solo la irregular línea de los puntos, sino también el moretón que se extendía a su alrededor y que había quedado al descubierto cuando corté una parte del pelo. —Es cierto, ¿lo ves? El dedo de Jamie se esperó suavemente los pelos que quedaban, señalando varios rasguños profundos en la zona del moretón. —Tu tía tiene razón, Ian. Ha sido atacado por un árbol. Ian abrió un ojo y achinándolo. —¿Alguna vez te han dicho que eres muy gracioso, tío Jamie? —No. Ian cerró el ojo de nuevo. —Eso está bien, porque no lo eres. Jamie sonrió y apretó el hombro de Ian. —Ya te sientes un poco mejor, ¿verdad? —No. —Sí, bueno —interrumpió el mayor MacDonald—, la cuestión es que el muchacho se topó con alguna clase de bandidos, ¿no? ¿Te pareció que podían ser indios? —No —repitió Ian, pero esta vez abriendo el ojo del todo. Estaba inyectado en sangre. No lo era. MacDonald no pareció complacido con la respuesta. —¿Cómo puedes estar tan seguro, muchacho? —preguntó aireado—, si estaba tan oscuro como dices. Ian gimió un poco, luego soltó un profundo suspiro y contestó. —Los olí —dijo, y casi de inmediato añadió—. Creo que voy a vomitar.
Se incorporó apoyándose en un codo y vomitó. Eso consiguió poner fin a las preguntas. Jamie se llevó al mayor McDonald a la cocina, mientras yo limpiaba a Jan y trataba de instalarlo en la posición más cómoda posible. ¿Puedes abrir los dos ojos?, pregunté una vez que estuvo mejor ubicado, descansando de costado con una almohada bajo la cabeza. Jan hizo lo que le pedía, parpadeando ligeramente. La llama azulada de la lámpara de alcohol se reflejó 2 veces en sus ojos, pero las pupilas se contrajeron de inmediato y al mismo tiempo. «Fantástico», asentí, y dejé la lámpara sobre la mesa. «Déjalo en paz», le dije a Rollo, que estaba olfateando el extraño olor de la lámpara, una mezcla de brandy de baja graduación y aguarrás. «Cógeme los dedos, Jan». Extendí mis dedos índice y él lentamente cubrió cada uno de ellos con una mano grande y huesuda. Lo hice hacer diversos ejercicios para descartar daños neurológicos, indicándole que apretara, tirara y empujara, y luego terminé auscultándolo el corazón que latía con una fuerza tranquilizadora. «Tienes una ligera conmoción cerebral», anuncié con una sonrisa. «¿Ah, sí?», preguntó él, mirándome con los ojos entrecerrados. «Significa que te duele la cabeza y que tienes náuseas. Te sentirás mejor dentro de unos días». «Eso podría habértelo dicho yo», murmuró él, volviéndose a acostar. «Es cierto», repliqué, «pero conmoción cerebral suena mucho más importante que golpe en la cabeza, ¿no?». Él no se rió, sino que me respondió con una débil sonrisa. «¿Puedes ocuparte de darle de comer a Rollo, tía? Se negó a dejarme en el camino, debe tener hambre». Rollo levantó las hojas al oír su nombre y metió el hocico en la mano de Jan, jadeando suavemente. «Se encuentra bien», dije dirigiéndome al perro, «no te preocupes». «Y sí», añadí para Jan, «le traeré algo de comer. ¿Y tú crees que podrías tragar un poco de pan y leche?» «No», respondió él con firmeza. «Una copita de whisky tal vez». «No», dije yo con la misma firmeza y apagué de un soplido en la lámpara. «Tía», me llamó él cuando me volví hacia la puerta. «Sí», yo había dejado una vela encendida para iluminarlo, y Jan se veía muy joven y pálido bajo aquella vacilante luz amarillenta. «¿Por qué crees que el mayor McDonald quería que fueran indios los que encontré en el bosque?» «No lo sé, pero supongo que Jamie sí lo sabe, o ya lo habrá averiguado». Y así se termina el 3er capítulo de este libro de Viento y Ceniza. Bueno, les agradezco a todos haberme acompañado en la lectura y que terminen bien este domingo, y un beso grande para todas.